Continuando con las enseñanzas de por qué debemos amar, bendecir y alabar el nombre de María Santísima. Recuerda, hermano, que esa es la razón de este chat, es amar y bendecir más el nombre de María Santísima para que con ella, en ella y por medio de ella y con ella podamos ser los discípulos que Jesucristo espera de nosotros. Hermanos, solos no podemos hacerlo. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos de la Trinidad, necesitamos de María Santísima, necesitamos de la Iglesia, que es el arca de la alianza, el arca de la salvación. ¿Recuerdas, hermano, que estamos hablando de sanidad interior y ya hemos hablado acerca de cómo se manifiesta el complejo de inferioridad? ¿Te recuerdas, hermano? Ojalá que lo hayas escuchado, que era como un termómetro, que podían ser números para arriba con complejos de superioridad o números para abajo negativos, y esos son complejos de inferioridad, pero que cuando nosotros tenemos diferentes complejos de inferioridad, depende del grado, también así se va a ir compensando vamos a actuar de una manera como que fueran complejos de superioridad. Y vimos algunos síntomas, no sé si te recuerdas, hermano, cuáles son esos síntomas. ¿Te recuerdan que era cuando tenemos nosotros complejos de inferioridad? Podemos aislarnos, podemos tratar de llamar la atención, podemos sentirnos demasiado susceptibles, ser demasiado posesivos y buscar el perfeccionismo. ¿Te recuerdas, hermano, que vimos esas cosas y que teníamos que irlas anotando en nuestra lista, que le teníamos que ir entregando al Señor Jesús, que tiene un costal para nosotros? Teníamos que vaciarnos, teníamos que sacar todas esas heridas, esos sentimientos, esas emociones negativas, todo ese dolor que había reprimido en nosotros. Teníamos que irlos entregando para que el Señor fuera sanando todas esas heridas. Necesitamos nosotros entonces seguir entregando esos dolores, esa represión, esos complejos, esas cosas, esa falta de amor, esa falta de cariño, esa falta de elogios, esa falta de protección que nos hizo falta a nosotros en nuestra niñez. Nuestro vaso, hermanos, de amor y perdón está vacío, y necesitamos vaciarnos de esos complejos de inferioridad y esos síntomas que han querido llenar esas necesidades que no han sido adecuadamente resueltas. Entonces, ahora quiero que sigas sacando tu cuaderno, hermano, y apuntemos que otro síntoma de que nosotros estamos lastimados, que tenemos complejos de inferioridad. Saca tu cuaderno, hermano, es criticar a otros. Cuando nosotros criticamos a otros, otro síntoma, entonces, es criticar a otros. Los que nos sentimos inferiores, criticamos, hermano, demasiado a los demás. Decimos, por ejemplo, podemos decir, es que ese no sabe nada, hombre. Mire lo que ha hecho, ese no sabe, si ese no es digno de hacer esas cosas, ese no está preparado, ese es indígena. Y frases como esas nosotros vamos haciéndolo, hermanos. Podemos decir una pregunta, podemos hacernos el día de hoy, podemos decir, ¿cómo puede ser tan bobo para hacer esas cosas? Si alguien se siente inferior a otra persona, pero ve que aún es capaz de notar las faltas de los demás, siente que por lo menos vale un poquito. O sea, que es una manera de compensar ese complejo de inferioridad. Es cuando nos sentimos inferiores, es que nosotros miramos las faltas en los demás. Ese es una forma de compensar ese desequilibrio, esa descompensación que existe en nosotros. De otra forma, cuando esta persona pasa cerca de un grupo y oye que están hablando en voz baja, cuchicheando, lo primero que piensa es, estos están hablando mal de mí. Nunca se les ocurre pensar que estas personas podrían estar planeando tal vez celebrar el cumpleaños de esa persona, y esta persona que tiene complejo de inferioridad piensa que están hablando mal y que no lo quieren, que no sé qué, y empiezan con complejos y empiezan con críticas y empiezan con asuntos ahí. Nunca pueden pensar ellos que pueden estar planeando algo bueno para él. Está seguro de que siempre están hablando mal de él. Entonces, hermano, anota en tu cuaderno que el criticar a otros también es un complejo de inferioridad. Crítica, hermano, la definición de crítica es que quiere decir que es una alabanza disfrazada. Nosotros criticamos generalmente a las personas que creemos nosotros que son superiores a nosotros. Es una alabanza disfrazada. Entonces yo te digo, hermano, si a ti te critican,
ahorita es porque algo bueno estás haciendo. Cuando tú y yo ya no hagamos algo bueno, entonces ya no van a hablar de nosotros. Entonces, el que critica tiene un complejo de inferioridad. Anota, hermano, el otro síntoma, el otro mecanismo de defensa que nosotros podemos poner cuando tenemos complejo de inferioridad es proyección, el proyectarse, proyección. Ello ocurre cuando vemos en otras personas lo que no nos gusta de nosotros mismos, en otras personas lo que no nos gusta. Por ejemplo, si somos gordos, decimos, ay, qué gorda está aquella que está enfrente, mirale. O si somos pelones, decimos, mira ese pelón feo. O sea, nosotros empezamos a proyectar en otras personas lo que no nos gusta de nosotros mismos o tememos que existe en nosotros. Y entonces decimos, mira qué orgulloso es esa persona, mira ese tan relajado, tan orgulloso. Tenemos quizá, porque nosotros tememos ser orgullosos, porque tememos ser gordos, tememos todo lo que estamos pensando y que miramos en los demás. En ese momento lo que está pasando es que nosotros estamos temiendo tener esas cosas que estamos proyectando, que estamos viendo en las demás personas. Entonces, en una de mis clases, cuando yo daba clases, pedí a los alumnos que escribieran algo referente a aquello que más les molestaba de ellos mismos. Todos escribieron, pero una persona hizo el trabajo más o menos como debían. Sin embargo, uno de ellos me escribió: lo que más me molesta es que no encuentro ninguna persona espiritual y ninguna persona que trabaje bien en ninguna parte. El maestro es malo, las demás personas son malas, por donde yo voy son malos, en mi grupo hay personas malas nada más. Pensé que al llegar a estas clases y al irme preparando en la sanación interior y todo, yo pensé que iba a ir mejorando. Entonces yo le hablé a esa persona y le pregunté si quería que él, si sería que él no se sentía muy espiritual. Le pregunté: ¿usted no se siente muy espiritual? Y agachó la cabeza y respondió que así era, de esa manera no se sentía espiritual. Entonces él miraba en los demás que los demás no eran espirituales, que no eran buenas personas. Me comentó que cuando él tenía 8 años le tocó dormir en la misma cama con una prima. Y no hizo nada, no le hizo nada, pero tuvo malos pensamientos y siempre sentía que por haberlos tenido, esos malos pensamientos, él no valía nada, que era un pecadorazo y que Dios no lo podía perdonar. Y entonces él se preguntaba cómo podía entonces ser una persona espiritual habiendo tenido esa clase de pensamientos con su prima. Entonces oramos por aquellos pensamientos y los echamos sobre Cristo. Acuérdate, hermano, que cuando nosotros, el Espíritu Santo nos trae los pensamientos del inconsciente al consciente, entonces nosotros tenemos que echarlos en ese saco que Jesucristo tiene para nosotros y los vamos echando sobre Jesús. Entonces, de repente, hermanos, esa persona, cuando los entregó a Cristo, empezó a ver que alrededor de él las personas parecían más espirituales. Su concepto acerca de la espiritualidad de sus maestros, de sus compañeros, aún de sí mismo cambió radicalmente a partir de esa oración de sanación interior. Nosotros, hermanos, vemos en los demás lo que tenemos que hay, en lo que tememos nosotros que hay dentro de nosotros. Si sentimos o tememos que existe un defecto de segundo grado en nosotros, vemos en los demás una deficiencia en las mismas proporciones. Eso nos va a dar a nosotros, nos va a permitir establecer el equilibrio entre ellos y nosotros. Hermano, recuerda que si tenemos un complejo de inferioridad, vamos a tener que compensarlo de una manera. Si nosotros no hacemos la sanación interior, vamos a tener esos síntomas que hemos estado observando. Saca tu cuaderno, hermano, y apunta. El otro síntoma que puede ser que tengamos un complejo de inferioridad es tratar de compensarlo. El que siente que no vale nada, hermanos, tiene que compensar su insuficiencia de alguna manera. Siempre me interesaba observar a los estudiantes en ese curso de sanación interior. Cuando llegaban ellos la primera vez, estaban fuera de su propio ambiente. Se encontraban en un ambiente nuevo y desconocido. Los muros de protección que antes tenían a su alrededor habían desaparecido. Se sentían como desnudos. Ninguno de ellos no sabía exactamente cómo comportarse. En esa situación cada uno compensaba su deficiencia, cada uno a su propia manera. Por ejemplo, había un joven de estatura baja que caminaba dando pasos muy fuertes. Él sonaba los tacones de su zapato de manera que sonaran sus pisadas como que si
si fuera un gigantón que fuera pasando por ahí cerca de la clase, y de pisadas muy fuertes. Siempre molestaba a un pequeño animalito que había ahí, una perrita, y se acercaba a las jóvenes, a las muchachas, y las asustaba para hacerlas gritar. Se acercaba por detrás y las hacía gritar, y dando unas zancadas tan grandes y unas pisadas tan grandes, y él era una persona de baja estatura. Y un día yo le pregunté: ¿por qué molestas a los animales pequeños y a las personas, a las chicas sobre todo, y las haces gritar? Y dice: ¿y por qué no molestas a un joven que sea de tu misma estatura o más grande que tú? ¿Es que te sientes más hombre cuando haces gritar a las chicas?, le pregunté yo. Y me dice: no, 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 dijo él, no es eso, es solamente que me gusta oírlas llorar. Este joven, hermanos, tenía un sentimiento de inferioridad muy grave y quería compensar su estatura molestando a las jovencitas y a los animales pequeños. Cuando nosotros buscamos compensar nuestros sentimientos de inferioridad, nunca chocamos con otras personas que sean de nuestra misma estatura o que parezcan un poco más grandes o fuertes, porque ellas nos hacen sentir aún más bajos. Siempre hacemos algo para sentirnos más importantes. Entonces, hermano, a esta hora de la prédica, yo quisiera preguntarte: ¿en qué basas tu sentido de valor? ¿En qué basas tú tu sentido de valor? ¿En ser perfeccionista? ¿En ver los que están a tu alrededor que son peores que tú? ¿En qué basas tu sentimiento de valor? Hay solo una fuente de donde debe venir aquello que realmente te da valor. Tú has sido hecho a imagen de Dios. Solamente esto nos da valor y nos hace libres de sentimientos de inferioridad, no aquello que hayamos hecho en nuestras propias capacidades. Cuando poseemos, hermanos, falsos sentimientos acerca de lo que somos, lo único que nos libra de ellos es decir la verdad. Yo quisiera que hoy sacaras tu Biblia, hermano, ahí donde estás, y te fueras al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. En este texto, hermanos, Jesús está hablando a los fariseos, y Jesús entonces empieza diciendo: Jesús les dice a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los lidera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Qué maravilloso. Recuerda, hermano, que la Biblia dice, este pasaje de San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: conoceréis la verdad. Hermano, la verdad es Jesucristo, hermano. Cuando conocemos a Jesucristo, esa verdad, Jesús nos hace libres. Él vino a liberarnos, Él vino a sanarnos, pero nosotros necesitamos decirle la verdad de cómo nos sentimos. Si nosotros decimos la verdad en cuanto a lo que creemos que somos o lo que hemos hecho, Cristo entonces, hermano, cuando se lo depositamos a Él, lo lleva en la cruz y entonces quedamos libres. No tenemos nada que esconder. Ahora, si piensas que no vales nada, dile al Señor en este momento: Señor, siento que no valgo nada. Jesús está aquí, hermano. Yo creo que hoy le digas a Él lo que tú sientes. Si piensas que no vales nada, dile al Señor: Señor, siento que yo no valgo nada. Toma tú esos sentimientos, los hechos sobre ti. Todo eso que tú sientes, hermano, deposítalos a Jesús. Dile cómo te sientes. Toma tú esos sentimientos de no valer nada. Sigue orando ahí donde estás, hermano. Sigue alabando, sigue bendiciendo, porque Dios está aquí, hermano, y podemos sentir su presencia.
Sigue alabando, sigue entregándole al Señor todos esos sentimientos que están aflorando a tu mente en este momento. Y reconoce que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú vienes a Él y le entregas esas emociones y esos sentimientos en ese costal que Él ha preparado para ti, anota en tu lista esos sentimientos, hermano, esos sentimientos que están aflorando a tu consciente y entrégaselos a Jesús. Sigue entregándolos. Toma esos sentimientos, dile a Jesús, los deposito sobre ti, los echo sobre ti. Todos esos sentimientos que me dicen que yo no valgo nada, que yo critico a los demás, que soy perfeccionista, que tengo complejos, hoy los deposito sobre ti. Sigue orando, sigue echando, sigue depositando, hermano. Sigue depositando. Jesús está aquí hoy y quiere sanarte, hermano. Tal vez tu madre no te amaba. Tal vez tu padre no te amaba, solo te criticaban. Hoy echa esas emociones en el saco de Jesús. Sigue orando ahí donde estás y sigamos meditando con este canto.